como que no me gusta la luz. Buenas noches, todos. En unos 5 minutos vamos a empezar la conferencia. Vamos a dar chance para que más personas se conecten y en unos minutos pues daremos inicio. Muchas gracias por estar acá. Voy admitiendo a la gente. Yo lo voy haciendo, no te preocupes. Vale. Ya. Hola, hola. Hola, Sudán. Hola. Voy a conectar mi celular porque se está apagando. Ok, muy bien. Creo que vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Bienvenidas todos a esta conferencia que organizamos por parte de la Red de Médicas por Derecho a Decidir. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora Mariana Robles. Estamos muy contentas y muy emocionadas que esté aquí con nosotras. Nos va a hablar sobre el tema de violencia obstétrica. Y ella voy a dar su resumen de su currículo porque hace muchísimas cosas y muchas la conocen a través de redes sociales. Ella es médica cirujana y homeópata por el IPN,
especialista en ginecología, obstetricia por La Salle. Tiene la alta especialidad en uroginecología, urología y urodinamia por la UNAM. Es tallerista en perspectiva de género, directora general de Mujeres Cuidando Mujeres y fundadora de Colectiva Médicas Verde y Violeta. Ella ofrece una atención médica con perspectiva feminista, compasiva, no centrada en peso. Entonces, bienvenida, Mariana, y todo tuya la presentación. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Yo siempre honrada de que se abran espacios como estos y muy agradecida que se piense en mí para este tipo de foros. Yo soy Mariana Robles, soy ginecóloga y obstetra, soy mamá de 2 niñas. Soy, como ya lo dijiste, Susan, muy activa en redes sociales, hablando de una visión diferente, si lo queremos platicar así, de la medicina, de una perspectiva de abordaje terapéutico muy diferente. Y tratando de que esta visión con perspectiva feminista, con perspectiva peso inclusiva, de forma empática, de forma horizontal, se siga perpetuando. Hoy vamos a hablar del tema de violencia obstétrica y me va a encantar generar inquietudes, me va a encantar que haya retroalimentación y dudas al final de la presentación. Espero que tengamos el espacio también para poderlas resolver y que se genere una reflexión, ¿no? La invitación es justamente a evaluar nuestras conductas, a evaluar nuestra práctica y a ver puntos de oportunidad, porque en el momento en que dejamos de pensar que tenemos puntos de oportunidad, ahí se nos acaba el avance en la medicina. Y bueno, para hablar de violencia obstétrica, a mí me gusta hablar un poco de la historia del nacimiento, de cómo se ha visualizado el nacimiento y cómo se ha realizado el acompañamiento obstétrico en la historia de la humanidad. Si nosotros revisamos códices, revisamos representaciones, revisamos estatuillas de cómo fue representado el parto, un común que vamos a encontrar independientemente de la cultura de la que estemos hablando, son partos verticalizados, son partos acompañados de otras mujeres, la mayoría de ellos realizados en domicilio, la mayoría de ellos evidentemente con mujeres sanas, llevando procesos de embarazo sanos y por lo tanto teniendo nacimientos saludables. Entiendo también perfecto que en la historia de la humanidad nuestros índices de mortalidad materna y perinatal eran mucho más elevados y que para eso tenemos la tecnología actual. Pero la realidad es que las intervenciones que se realizan en las mujeres en la época actual están sobreutilizadas y las mujeres en toda la historia de la humanidad hemos parido la mayoría de las veces partos normales, muchas de nuestras abuelas, tatarabuelas en domicilio, sin que eso suscitara ningún tipo de complicación. Entonces, hay hitos en la historia de la medicina que llegaron a hacer del nacimiento domiciliario como un evento familiar y social en donde se movilizaban las mujeres de la familia o las mujeres de la comunidad, porque había matronas, porque había parteras que asistían a este tipo de nacimientos y los llevaron a un medio hospitalario. Este tipo de nacimientos que se trasladan al medio hospitalario, les voy a poner acá algunos de los hitos en la historia de la medicina que los llevaron a ser mucho más intervenidos. En 1668, François hace un tratado en el que describe los forceps. Él no los inventa, pero hace un tratado grande en donde describe la aplicación de un forceps para un parto difícil y describe la posición de litotomía como una posición en la que fácilmente los médicos pueden intervenir un nacimiento complicado, pero se fomenta o se empieza a popularizar la posición de litotomía como una posición normal en la que el médico podía realizar mayores intervenciones sobre la mujer que estaba pariendo. Y la reina Carlota es la primera que se describe como una mujer que recibe cloroformo como una forma de analgesia obstétrica. Y en 1896 se describe por primera vez el corte del periné, ahora conocido como episiotomía, para facilitar o acelerar el periodo expulsivo de un parto que estuviera en condiciones difíciles. Sin embargo, esta práctica también se empieza a popularizar y trasladamos el nacimiento de un entorno familiar y social y de un entorno íntimo a un entorno hospitalario. Les invito a pensar lo que era la medicina en esos entonces, en el siglo pasado. La medicina era una ciencia llevada y manejada exclusivamente por hombres porque las mujeres fuimos relegadas a asistentes, a curanderas, a chamanas
Y no quiero decir que no fuera algo bueno ser una chamán o ser una curandera o ser una partera, pero socialmente se le empezó a relegar a la mujer a esos lugares asistenciales o con baja evidencia científica en su práctica, y la medicina hegemónica de esa época era totalmente llevada por hombres. Entonces la obstetricia fue descrita desde la visión masculina. La obstetricia y los instrumentos que se utilizan en obstetricia suelen tener historias detrás de muchas violencias y de mucho encarnizamiento terapéutico, lo que nos lleva a tener una visualización del parto en las épocas modernas lo más parecido a esto que estamos viendo, ¿no? Mujeres aisladas, mujeres postradas a una cama, con catéteres y con sondas por todos lados, atendidas como si fuera el parto un nacimiento quirúrgico, en el que es algo que el médico y el equipo médico le hace a ella y no algo que hace la mujer. Un entorno en donde ella no es la protagonista y es separada de su cría, como si fueran bombas de tiempo, papas calientes, en las que hay que hacer una intervención sí o sí en todos los casos. Este tipo de nacimiento ahora lo vemos como una normalidad, porque además las películas nos lo han vendido como una normalidad, y el nacimiento se ha vuelto algo que sucede en 4 paredes de un hospital, en el que las mujeres no nos enteramos de qué pasa y que con mucha frecuencia tenemos la curiosidad de conocer todos los procesos en torno al nacimiento cuando ya estamos embarazadas nosotras. Porque entonces a nosotras ya nos tocó ver parir a nuestra tía, o ver parir a nuestra prima, o ver parir a nuestra propia madre, a otros hermanos, porque todo lo que ocurre ahora es en este secretismo de 4 paredes que implica un entorno hospitalario. La violencia obstétrica es un término relativamente nuevo en el que empezamos a identificar y se empieza a escuchar las voces de mujeres que llevan muchas décadas diciendo que están siendo vulneradas y violentadas en el sistema de salud. La violencia obstétrica la vamos a definir como toda acción u omisión por parte del personal de salud, llámese enfermería, pasantes de medicina, personal administrativo, laboratorio, que daña físicamente y psicológicamente o denigra y discrimina a una mujer. O cuando se les realizan prácticas que limiten, vulneren o nieguen la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos, a menos de que haya una urgencia real, que significa que está la vida de la mujer en riesgo, y entonces se puede hacer una intervención como una urgencia. ¿Por qué hablar de violencia obstétrica si no existe o no hablamos de una violencia dermatológica, una violencia gastroenterológica, una violencia neurológica? ¿Por qué no estamos hablando de ese tipo de violencias en el resto de las especialidades? Porque la violencia obstétrica implica género y es atravesada por la violencia de género. La obstetricia es una ciencia que se lleva a cabo en cuerpos sexuados como femeninos, y esta violencia implica el resto de una ideología detrás que la permite y la normaliza. La violencia obstétrica en nuestro país es el pan de cada día y hay muy poca visualización de lo que le está ocurriendo a nuestras mujeres. Hay muy poca sonido o nos permitimos escucharlas muy poco. La violencia de género se considera toda acción o toda conducta que cause muerte, daño, sufrimiento psicológico, físico, sexual a mujeres por motivos de género, y esta, cuando es ejercida sobre su atención de salud reproductiva, constituye una forma de violencia y discriminación contra las mujeres. ¿A qué tipos de violencia nos estamos refiriendo? Hay algunas muy explícitas, como el maltrato físico, la humillación y el abuso verbal, pero también hay otras que podrían pasar desapercibidas incluso para las pacientes, porque hay procedimientos médicos autoritarios que se ejercen sobre las pacientes, evitando o evadiendo el consentimiento informado, ya sea porque no le pedimos permiso o porque sesgamos la información que le damos a la paciente, validando así nuestro procedimiento sin darle otras opciones. La violación de la confidencialidad y la violación de la privacidad también son formas de violencia obstétrica. Hay muchas formas de presionar a una mujer para obtener un consentimiento informado de forma involuntaria, y es muy común que en los hospitales se le pida la firma de un consentimiento a una mujer cuando tiene contracción o cuando está sufriendo de dolor. Y ese tipo de coerción, o cuando una mujer te está firmando ya en quirófano una autorización,
no tiene la misma capacidad de consentir porque no se encuentran las condiciones adecuadas para hacerlo. La negación del tratamiento es una forma muy común de violencia obstétrica, desde mujeres a las que se les niega, por ejemplo, el ejercicio de sus derechos para hacerse una salpingoclasia, que es algo típico que ocurre, o una mujer que está pidiendo una cesárea porque ella lo quiere hacer y le cuestionamos por qué quiere una cesárea y le decimos, no, tú vas para parto, punto, se acabó. Entonces, negarnos a hacer lo que la mujer quiere hacer sobre su cuerpo es algo muy común en nuestro país. O la detención de las mujeres y sus recién nacidos en instalaciones debido a la imposibilidad de pagar, o hay otra forma de violentarlas, en las que en algunas instituciones, para poder cumplir con sus metas en cuanto a anticoncepción, se les limita o se les cuestiona la salida a ponerse un dispositivo intrauterino, o a aceptar un implante subdérmico, o a aceptar cualquier tipo de anticoncepción dentro del hospital. Les puse acá algunas imágenes de algunos tweets o de información que me encontré en las redes, porque me parece que siempre la sociedad o lo que ocurre de forma social es una forma de reflejar la violencia que ocurre en los hospitales, ¿no? Hay mujeres quejándose de la forma en la que se les trata, de estas violencias no tan explícitas, como esto de te deje muy bien, no te vayas a descuidar y termines de mamá soltera, en la que hay un montón de suposición detrás de ese médico que hizo esa afirmación, en la que hay un montón de misoginia, en la que se le ve a la mujer como un producto para uso masculino, y en el que hay que pues dejarla en buenas condiciones para el marido, ¿no? O para el futuro marido, pero no para ella y para su cuerpo. Hay un montón de normalización de violencia que llega al punto en que médicos hacen ese tipo de memes, ¿no? Donde se están burlando de la cantidad de personas que van a tocar a una mujer o de la forma en la que va a ser violentada, el morbo que hay detrás de pensar que varias personas van a introducir los dedos a una vagina y tener el valor para subirlo a redes sociales. Me parece muy explícito la normalización que tenemos. El típico, estoy segura que por ahí lo han escuchado, el punto de marido agradecido, que es unos puntos para cerrar de más la entrada de la vagina después de haber tenido un desgarro o después de haber hecho una episiotomía. Y este tipo de comentarios como quedaste como nueva, a tu esposo le va a encantar, dando por hecho que nuestro cuerpo es para uso de él, ¿no? El famoso punto del marido agradecido suele dejar secuelas como dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales, puede haber mayor dolor posparto y una recuperación un poco más torpe. Y bueno, tan normalizada, insisto, creo que estoy utilizando de más esa palabra, pero es que no encuentro otra forma de definir lo habitual que es para los médicos mencionar que la unidad tocoquirúrgica o las salas de partos son lugares donde pues se vive peor que en el infierno, ¿no? O sea, un sitio donde están normalizados los gritos terribles, robada la humanidad, donde es un lugar de tortura. En fin, la medicina, como les decía, es un reflejo de la sociedad. Y bueno, hay otras violencias que no son directamente del personal de salud, pero que sí son de las instituciones y del Estado, porque el Estado debería de ser responsable de que las mujeres conozcan sus derechos, de que el personal de salud conozca sus derechos y sus responsabilidades y de cómo hacerlos valer. Además de que creo que el Estado tiene la capacidad de modificar cómo se percibe ante la sociedad determinada situación. Y cuando para el Estado las imágenes que les estoy presentando son absolutamente normales, ¿no? Y cuando todo el mundo se asusta porque una mujer parió de forma normal y no le pasó nada en una sala de espera, pero creemos que estuvo todo muy mal porque no llegó a quirófano, porque no le hicimos asepsia, porque ese bebé está potencialmente infectado, porque lo separamos y le metemos antibióticos de forma absolutamente innecesaria. Entonces nos damos cuenta que la forma en la que el Estado está educando a las personas tampoco está siendo suficiente. Además de que es responsabilidad del Estado tener los insumos y recursos suficientes y las instalaciones suficientes
para que nosotras tengamos un trato digno en el nacimiento. Y bueno, yo como siempre creo que el trasfondo más grande es capitalismo y patriarcado, pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita. La forma en la que se atiende a las pacientes a nivel institucional, entiendo, de verdad, entiendo que mucho no es ni siquiera culpa de mis colegas, entiendo que el sistema es el que está modificado y el que está entorpecido, pero esta forma de atención obstétrica en la que no se individualiza, en la que no se visibilizan las necesidades y el entorno y la visión cultural y social de la paciente, en donde se les atiende como si fuera una línea de ensamblaje, industrializa el nacimiento, lo deshumaniza por completo y entonces las pacientes se vuelven objetos a tratar en vez de personas íntegras. Y bueno, el trasfondo de todo esto, yo les decía, es una medicina patriarcal, una medicina androcéntrica, heteronormativa, en la que los doctores somos así poco más que dioses del Olimpo y tratamos a los humildes mortales en el ejercicio de una medicina completamente vertical y jerárquica. Esta idea de que el médico es un ente superior de inteligencia, virtudes, moral y en el que no se le debe cuestionar, es una imagen que me parece muy vintage, me parece retro, o sea, la medicina no es así y las personas que nos dedicamos a ejercer la medicina somos seres humanos como cualquier otra persona, con los mismos defectos, malos hábitos, errores, etcétera, y que además esta imagen de ente superior nos hace víctimas de nuestro propio discurso, porque entonces yo como paciente puedo dejar mi salud completamente en tus manos y ser un ser pasivo y solamente seguir tus indicaciones, o puedo hacerme cargo de la parte que a mí me toca como corresponsable de mi salud y trabajar en equipo, pero para eso se requiere una relación horizontal. La relación vertical, tutorial, patriarcal no funciona para hacer una buena medicina. Hay un currículum oculto en las universidades, en las facultades de medicina, donde todas estas prácticas que no son visibles en la currícula del hospital o de la universidad, pero sí son visibles para el personal en formación, en el que normalizamos y le enseñamos como parte de las rutinas del ejercicio normal las etiquetas, los señalamientos, las burlas, y claro que eso inicia con la forma en la que se educa al médico en México. Las médicas y los médicos en México vivimos una educación completamente vertical, vivimos una educación completamente patriarcal, en el que tenemos médicas y médicos adultas, personas de más de 30 años, de más de 20 años, que piden permiso para ir al baño, que tienen que pedir permiso para tener algo de vida social, o en la que simplemente no me caes bien y entonces te estoy jodiendo la vida a ti R4, que se la jode al R3, que se la jode al R2, que se la jode al R1, y entonces esta cadena de perpetuación de violencia, claro que termina repercutiendo directamente sobre la atención de las pacientes. Todos estos mensajes de jerarquización, clasificación, recriminación, lo que dice el médico de base cuando sale la paciente y cómo menciona a la paciente obesa como descuidada y da por hecho hábitos y da por hecho actitudes de la paciente solamente con verle la talla, o esta paciente que lleva 12 nacimientos, que por su ideología y cosmovisión no nos quiere aceptar un método de anticoncepción, y cuando sale la paciente, la burla, ¿no? El meme, el señalamiento, eso se normaliza, y eso le estamos enseñando también a nuestros estudiantes de medicina. Este autoritarismo médico, en donde hay una relación completamente desigual, hace que la paciente sea un ente pasivo en el que sigue y obedece indicaciones del profesional de la salud sin cuestionarlo. Es sumamente común las miradas reprobatorias o la asunción incluso de la heterosexualidad, ¿no? Creo que todas hemos hecho una historia clínica en la que le preguntamos a la paciente, inicio de vida sexual activa, no sé, a los 14 años. Número de parejas sexuales, no sé, para empezar, y esa pregunta me parece completamente incómoda. Y luego, después de que nos dice que es sexualmente activa, lo siguiente a preguntar es método anticonceptivo, ¿con qué te cuidas para no embarazarte? Y no le preguntaste si se vincula con mujeres, si se vincula con personas con pene, no le preguntaste si hace actividad penetrativa o no hace actividad penetrativa, diste por hecho que es heterosexual, que entonces sus relaciones son totalmente coitales y que lo que tiene que estar haciendo ella es buscar un anticonceptivo.
Entonces, hay que modificar incluso la forma en la que hacemos las preguntas, hay que modificar el orden en el que hacemos las preguntas en la historia clínica. Y bueno, una de las formas en las que se ha tratado de disminuir o hacer algo al respecto de la violencia obstétrica es empoderar a la mujer para que reivindique sus derechos y no simplemente evitar defunciones y morbilidades maternas y convertir a las mujeres en agentes activas. Pero para eso se necesita un montón de educación. Y para educar a estas nuevas generaciones necesitamos modificar un montón la mentalidad y entender que la mujer no puede empoderarse o no, nosotros no le estamos dando el poder a ella. Ella ya lo tiene, solamente hay que crear un entorno adecuado para que ella pueda ejercer ese poder. Y el empoderamiento nos referimos con tener poder sobre nosotras mismas. Esta imagen que tengo acá me gusta mucho porque es de una comunidad en Perú en la que era un foco rojo de mortalidad materna a nivel latinoamericano. Esta comunidad evadía con mucha frecuencia el manejo médico porque entre las mujeres se contaban de no, ahí te desnudan y te amarran y te separan de tu bebé, y las mujeres claro que no querían atenderse en el hospital. Entonces hicieron un programa que se llamó, o con un enfoque de culturalización del nacimiento, y entonces colocaron las mismas sogas con las que ellas se acostumbran a parir en su casa, en los techos de las clínicas, se adaptaron para la atención de unos partos verticalizados porque era la forma en la que ellas paren de forma rutinaria en sus comunidades, y permitían el acompañamiento de la pareja o de la madre o de la partera para que la mujer se sintiera en confianza en un entorno seguro, y permitieron que ellas tuvieran sus ropas, porque ellas no acostumbraban desnudarse para parir, ellas paren con sus ropas normales. Esto les dio como resultado la mortalidad materna cero en los últimos años. O sea, hablar de la culturalización del parto, hablar de un parto respetado, va mucho más allá de crear un entorno romántico que esté de moda, que se vea hippie, que esté bonito. Eso no es cierto. La culturalización del parto es tener o entender que es favorecer salud pública, y que esto tiene un impacto directo en la forma en la que ese recién nacido va a crecer para el resto de su vida, en la forma en la que las mujeres nos visualizamos en el nacimiento, e incluso en las morbilidades y mortalidades maternas y perinatales. Y bueno, en México, la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, cuando recién se empezó a hablar sobre la legalización o meter al Código Penal, penal, sino legalizar pues la violencia obstétrica, sacó un comunicado, y lo pongo acá para que ustedes vean cuál es la postura general, o cuál fue la postura general en 2019 de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia, en la que los médicos dicen que desde ninguna perspectiva los médicos ejercemos violencia obstétrica, y que por tanto no van a aceptar el término violencia obstétrica. Dice acá que esta definición que se estaba generando en la Cámara de Diputados en 2019 no es ética ni justa para definir el ejercicio de la medicina en México. Dicen por acá que esa definición descalifica a los médicos, a los miles de médicos obstetras que cotidianamente, con mucho esmero, atienden el milagro de la vida, porque no aceptan que se está ejerciendo violencia. Y que, para resumen de toda esta carta, la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia estaba respaldando a cualquier médico que fuera a ser señalado por ejercer violencia, porque están rechazando categóricamente que la violencia obstétrica exista. Y yo al principio de la presentación les decía que me parece terrible creer que no tenemos puntos de oportunidad, y que una Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia diga que no tenemos puntos de oportunidad en el trato a las pacientes y en la forma en la que se ejerce la obstetricia en México, me parece completamente deleznable, y me parece que se ciega y se ensordece a todos los señalamientos que estamos haciendo las mujeres con respecto a las prácticas obstétricas. Dice acá que los ginecólogos somos los primeros que levantamos la mano en hacer valer los derechos de las mujeres. Pero bueno, yo acá en mi consulta
y eso que vivo en una burbuja en la colonia Roma, en la Ciudad de México, con pacientes que pueden pagar mi consulta privada, pues yo escucho historias diferentes. Estoy segura que los contextos en los que nos desarrollamos la mayoría de las médicas que andamos por acá, pues sabemos que la violencia obstétrica es un día a día. Y bueno, ¿por qué hablar de parto respetado cuando estoy hablando de violencia obstétrica? Porque existen diferentes modelos de atención y el que más ejerce en nuestro país es el altamente medicalizado, en donde se realizan, como ya les había explicado, intervenciones innecesarias, descuida las necesidades emocionales de las embarazadas e incrementa el costo global de los servicios médicos. O sea, imagínense que sacaran todas las tijeras de los equipos de parto y se dejaran de cortar perines. Hagamos cuentas y vean lo que nos podríamos estar ahorrando en suturas, en antibióticos, en lidocaína, lo que podríamos estar ahorrando en intervenciones como la aplicación de soluciones intravenosas a todas las mujeres que están en trabajo de parto, cuando las guías de práctica clínica dicen que no es necesario. Entonces, hasta para un país como el nuestro, que lo que no nos sobra es dinero, podríamos tener un ahorro en el costo global de los nacimientos si no utilizáramos este tipo de modelo de atención. Y acá me puse a desglosarles un poquito a qué se refiere un modelo de atención humanizado, porque me parece que a algunos colegas les da escozor, les da picazón cuando hablamos de parto humanizado, y más de una vez me han dicho, no, si yo soy súper respetuoso, ¿no? Y les cortan el perine con todo el respeto del mundo. O les decimos a los colegas parto humanizado y dicen, pues si yo atiendo humanas, ¿no? Yo soy humano, entonces yo hago parto humanizado. Nos referimos a humanizado con un carácter mucho más en sentido moral, ¿no? Hacer algo más justo, hacerlo más amable. Y un modelo de atención integral de parto con un sentido humanístico siempre considera las esferas biológica, espiritual y emocional de la paciente en un ambiente de seguridad e intimidad, acorde a la realidad cultural de cada persona y sustentado en medicina basada en evidencias, porque lo que les voy a enseñar es medicina basada en evidencias. Los nacimientos por cesárea, si bien estas estadísticas las tengo que actualizar, pues México se postula como uno de los primeros 5 en la lista, ¿no? Siempre a nivel mundial. Los nacimientos por cesárea se están volviendo de forma absolutamente rutinaria una forma de nacer que no entendemos del todo las implicaciones que tiene, no solo para esa mujer y para ese bebé, sino las implicaciones en nosotros como especie humana. En México, alrededor del 2019, se calculaba que 46.1% de los nacimientos eran por vía cesárea. Y claro que eso modifica por completo, se modifica por completo en los hospitales privados y en los hospitales públicos, porque la mayoría de los hospitales privados en todo el país tienen una tasa de cesáreas arriba del 80%. En algunos hospitales arriba del 95%, o sea, como que cachan el bebé de parto que ya les venía pariendo en expulsivo, pero todas las demás se van a cesárea. Y hablemos un poco de las dinámicas que ocurren en el nacimiento y de por qué la violencia obstétrica entorpece el nacimiento. La oxitocina y la adrenalina, estoy segura que acá conocemos las funciones. La oxitocina es la llamada hormona del amor, se genera con el placer, genera vínculos emocionales, pero también interviene en las contracciones uterinas, en la forma en la que se contrae el útero después del nacimiento y en la eyección de la leche en la lactancia. La adrenalina, por otro lado, tiene un efecto más de estrés, de respuesta rápida, de escape del peligro. La adrenalina y la oxitocina son dos hormonas que son contrarias. La adrenalina es un antídoto de la oxitocina porque me parece muy sabio que la naturaleza haya entendido que si hay peligro, lo primero es la vida y después le seguimos al parto. Entonces, imagínense esta cebra que está embarazada y que está en trabajo de parto y que de repente ve a un depredador cerca. O sea, claro que lo lógico es que se bloquee completamente el proceso de parto, porque sería muy peligroso tener a mi cría delante de un depredador. Entonces la adrenalina siempre va a ganar. ¿Qué pasa con nosotras las mujeres? Porque nosotras seguimos siendo mamíferas y el nacimiento es algo completamente mamífero e instintivo. Díganme ustedes quién de nosotras podría generar niveles adecuados de oxitocina con estas escenas, en las que las mujeres son amarradas, son desnudadas, son invisibilizadas y todo mundo es protagonista en una escena como esta, menos esa mujer. Entonces terminamos haciendo cesáreas por falta de progresión de trabajo de parto, por cuando, pues claro que sin oxitocina, ¿cuándo iba a progresar ese nacimiento?
tratamos a los bebés como una bomba de tiempo y no entendemos la necesidad que tiene un recién nacido de estar en los brazos de su mamá. Esta imagen es de paciente mía, todas mis imágenes están autorizadas, algunas son de internet, algunas son de pacientes mías, pero este tipo de nacimientos son los que tendríamos que ver con más frecuencia, ¿no? Una familia unida, un bebé inmediatamente en el pecho de su madre, una paciente contenida, en la posición libremente elegida, y no solo, insisto, porque se vea bonito, hablemos de cuáles son los beneficios. ¿Por qué parar a tu paciente? Todas estas son imágenes de pacientes mías. ¿Por qué? No me gusta decir permitirles la libertad de movimiento. Creo que ¿por qué favorecerles la libertad de movimiento? Porque las asimetrías pélvicas ayudan a que el trabajo de parto avance. Se calcula que una paciente que se está moviendo va a tener en promedio 1 hora y media de contracciones, y quienes hemos tenido contracciones y trabajo de parto, creo que todas nosotras quisiéramos 1 hora y media menos de contracciones. Las asimetrías pélvicas permiten una disminución en el índice de requerimientos de analgesia epidural, porque suena muy lógico que en una pelvis en la que un bebé está golpeando con el hueso, le ayudemos con asimetrías y movimiento a que encaje mejor, y si embona mejor me duele menos. Las asimetrías pélvicas permiten un avance más acelerado del trabajo de parto y permiten que la mujer se haga cargo de sus sensaciones. El monitoreo electrónico continuo no modifica absolutamente nada el índice de mortalidad perinatal global. No hay diferencia ninguna en los índices de parálisis cerebral infantil, y hay un aumento significativo de cesáreas. ¿Qué es muy cómodo de colocar un monitoreo electrónico continuo? Pues que la médica pueda dormirse a un lado escuchando el corazón. Y cuando les menciono todo esto, quiero aclarar que estoy hablando de nacimientos de bajo riesgo, mamás de bajo riesgo, con bebés saludables en un nacimiento de término y que venga encefálico. Pero bueno, el monitoreo continuo también me incrementa de forma importante la instrumentación de nacimientos, y además, si ya vamos a hacer un monitoreo, por favor, sienten a sus pacientes. La posición de decúbito dorsal, todo el embarazo se le vive diciéndole a la paciente que se acueste sobre su lado izquierdo y que no se acueste sobre su espalda. Pero el día del nacimiento las tenemos acostadas en la cama sobre su espalda. Y además les conectamos un monitor donde claro que vas a tener alteraciones y la vas a terminar metiendo a quirófano. Y, por ejemplo, otra práctica que tiene cero evidencia científica, que permite que la paciente la pase muy mal durante el nacimiento, es la ingesta de líquidos. La ingesta de líquidos, la sed, es una necesidad básica a cubrir. Las soluciones intravenosas no están justificadas en todas las pacientes, y la vía oral para ingesta de líquidos claros está bien documentada, que es absolutamente segura, que mejora el estado de hidratación de mi paciente, que mejora el aporte calórico y no incrementa los riesgos. Es más fácil que alguien que se sube a una motocicleta termine en un quirófano a que una mujer en trabajo de parto termine en el quirófano, o eso debería de ser. Y yo no he visto a nadie que les recomiende a un motociclista quedarse en ayuno por si se sube al rato a la moto y no vaya a terminar en quirófano y lo vayan a tener que intubar. Entonces, se dan cuenta cómo estamos sobre manipulando los procesos. Los tactos vaginales, lo mismo. O sea, los tactos vaginales, a mí también me tocó que en el internado me pusieran a hacer tactos cada 30 minutos o cada hora, como me dijera el adscrito de turno. Y pues a veces pasaba yo, y a veces pasaba mi compañera, y a veces el adscrito quería ver si yo estaba en lo correcto, entonces también la tocaba. Cuando hay una manipulación excesiva que solo incrementa los riesgos de coriamnionitis, los riesgos de deciduitis, los riesgos de sepsis para ese bebé, se considera que pudiera llegar a ser útil hacer un tacto vaginal cada 4 horas durante la fase activa del primer periodo del trabajo de parto, cada 4 horas. Y eso a veces ni siquiera es necesario, podríamos espaciarlos mucho más. Y bueno, el acompañamiento. El acompañamiento al nacimiento me parece un obligado. El acompañamiento puede ser por parte de la familia, por parte de enfermería, por parte de tu interna médica de pregrado, por parte de ti como ginecóloga o una profesional que son las dulas para el acompañamiento del nacimiento. En el acompañamiento está bien descrito con evidencia científica cómo solo el que la paciente esté acompañada disminuye la necesidad de analgesia y disminuye el índice de cesárea. Hay un artículo muy lindo que se realizó por ahí, en donde
El acompañamiento era simplemente una mujer de edad avanzada que estaba sentada en una silla en la sala de labor. O sea, esa figura materna daba sensación de seguridad y permitía un menor índice de complicaciones a los nacimientos. Y la duración de trabajo de parto, porque hace rato ya les hablé un poco de las pacientes que operamos por falta de progresión de trabajo de parto, y tenemos todavía en muchos hospitales esta curvita de Friedman, en la que el doctor Friedman plasmó en los años 50 y luego en los años 70 algunas curvas en las que mencionó que tal vez las mujeres primíparas tenían que seguir esta curva y las mujeres multíparas tenían que seguir esta otra. El mismo doctor Friedman ahora ha dado testimonio en videos en la Asociación Norteamericana de Ginecología y Obstetricia diciendo no era una muestra significativa. Agarró muy pocas mujeres y creó una curva en la que todas las mujeres del mundo teníamos que entrar. Hay una gran variabilidad reportada en la tasa de dilatación. Esto de 1 centímetro por hora es de hace un siglo. La sudación del trabajo de parto es sumamente variable y mientras mamá y bebé estén bien, no hay ninguna prisa. Yo he tenido pacientes con periodo expulsivo de 5 horas atendiendo nacimientos completamente normales. Mi récord de acompañamiento han sido 54 horas y tuvimos un nacimiento completamente normal. Lo que nos pasa ahora es que tenemos prisa, ¿no? Tenemos una agenda que cumplir, no nos queremos desvelar y pues nos da un poco igual lo que suceda con esa mamá y el bebé mientras no se muera la mamá y no se muera el bebé. Pero la atención respetuosa del nacimiento implica un montón de convencimiento de que eso es lo mejor para ella y que yo estoy acompañándola a ella en su proceso y que yo estoy a servicio de la mujer. Pero otra vez hay un chorro de misoginia y de patriarcado detrás en donde las mujeres no somos visibilizadas como protagonistas y entonces yo, doctor, termino decidiendo el momento del nacimiento de tu bebé. Y bueno, las posiciones para parir. Ya les hablaba un poco de la posición horizontal, ¿no? que nos dejó por allí esta idea de que esa es la forma adecuada de parir. Yo les invitaría a pensar qué proceso fisiológico se puede generar en la pelvis con esa posición. Es una pelvis completamente inmovilizada, con las piernas dos montadas en cabestrillos. Uno no podría ni siquiera defecar a gusto en esa posición. ¿Cuáles son los beneficios de esa posición? Comodidad del médico. Favorece la revisión médica. Al médico no se le cae el estetoscopio del cuello agachándose al servicio de la mujer para poder revisarla en cualquier otra posición. ¿Y cuáles son los efectos negativos de esa posición? Efectos respiratorios con reducción de capacidad pulmonar, el efecto posterior que tanto les estuvimos diciendo a las pacientes que evitáramos durante el embarazo, los efectos directamente sobre la actividad contráctil del útero. Es más, hasta el no tener la gravedad a su favor, obstaculiza la visualización del nacimiento, más riesgo de prolapso de cordón e índice de cesáreas. En cambio, hay escenas como esa que ven ahí tirada en el piso soy yo. Esa foto me la tomó una dula que me dijo que con frecuencia me encontraba en posiciones poco ortodoxas para revisar a mis pacientes. ¿Cuál es el beneficio de que la mujer elija la posición que quiera? Los beneficios son un montón. Aumenta el canal de parto hasta 2 centímetros. Imagínense aumentar ese canal donde está queriendo embonar esa cabeza y esa pelvis 2 centímetros. Es un montón. Mejora los vectores de fuerza, tienes la gravedad a tu favor, menos moldeamiento cefálico, facilita el pujo porque es una posición donde tú podrías pujar para cualquier otro proceso fisiológico. Aumenta la capacidad pulmonar, disminuye el riesgo de cesáreas, riesgo de prolapsos, mejora el estadio ácido base, acorta el trabajo de parto. Y por otro lado, el único inconveniente son la incomodidad del personal médico, porque no estamos acostumbrados a ponernos al servicio de la mujer. Puede cansar a la paciente, porque además en el embarazo, no sé por qué, a todas les dicen que no se pueden mover. Y entonces la paciente, como así de cristal, que no se mueva, que no camine, que no corra, que ya no vaya al gimnasio, que deje sus actividades físicas, cuando la paciente se beneficia de tener unas piernas fuertes para el nacimiento. Y uno de las cosas negativas es el riesgo de sangrado, porque está documentado que los partos verticales se vinculan con mayor cantidad de sangrado, pero no lo suficiente como para desaconsejar llevarlos a cabo. En México, en el país, tenemos un estudio grande que se hizo en el Hospital Militar, donde se vio que aunque sí había un mayor riesgo de sangrado, no generaba hemorragias obstétricas. Entonces, no hay por qué evitarlo. Y bueno, en el perine hay un montón de violencias y dentro de todas las violencias que nos ocurren a las mujeres en el perine, porque el perine es atacado por el uso de tacones, por las fajas, por las posiciones muy feminizadas donde te exigen una curvatura lumbar
no fisiológica. O sea, hay un montón de violencias que ocurren en el perine, pero en obstetricia, la episiotomía me parece como el símbolo más grande, ¿no? Ir y cortar un perine, creyendo que le disminuimos el riesgo de prolapsos, no es cierto, que disminuimos el riesgo de incontinencia urinaria, no es cierto, que disminuimos o facilitamos un corte recto, porque a mí sí me lo vendieron de estudiante, mejor un corte lineal que pueda suturar que un desgarro natural, que es... Los obstetras me lo contaban como si fuera un petardazo en la vagina, cuando hay un montón de mujeres que ni siquiera se van a desgarrar. Cuando hay una mayor predisposición a que esos desgarros se vayan a tercer y cuarto grado si le meto un tijeretazo a ese perine. Y es muy fácil de entender. O sea, si tú te empeñas en romperme ahorita la pijama quirúrgica, pues si le das un buen jalón en una de esas, me desgarras el traje. Pero si le metes un tijeretazo y luego le das un jalón, pero claro que se va a ir. Así igualito funcionan los tejidos en el perine. Y bueno, ha habido campañas en otros países, como esta campaña de Stop Kristeller, ¿no? Que ya sabemos que Kristeller es la presión en el fondo del útero para tratar de sacarlo, pues, como apretar una pasta de dientes. Y esta campaña me gustó mucho y por eso las puse, porque le pusieron campaña Stop Kristeller, cuestión de gravedad. O sea, saca a tu paciente para parir, permítele que la gravedad esté a su favor, posiciones verticalizadas. Y bueno, aunque el pinzamiento tardío de cordón umbilical podría no parecer violencia obstétrica, me parece que es muy importante entender que ese recién nacido depende todavía en esas primeras respiraciones, en esos primeros minutos, de lo que la placenta le puede estar aportando de oxigenación. Ese recién nacido se va a beneficiar de disminución del riesgo de anemia en los siguientes 6 meses de vida, solo porque tú le dices chance de cortarle el cordón, de pinzarle el cordón umbilical cuando ya estaba como se ve del lado derecho, así blanquito, cuando ya no tenía sangre. Porque esa sangre no es del cordón umbilical, esa sangre es del bebé. Solo hay que permitirle esa transferencia con los latidos siguientes después del nacimiento. Y además, ya las guías de reanimación neonatal mencionan no pinzar el cordón umbilical. O sea, ya las guías hablan de una reanimación inicial sobre el pecho de mamá. Entonces, vean cómo no tenemos ni siquiera mayores riesgos de hemorragia porque no le hayas pinzado el cordón umbilical. Todos son beneficios. Y esta escena la pongo para platicar acerca de por qué separamos madres y bebés. Este león recién nacido, ¿quién se lo quitaría a la leona? ¿Cómo creen que reaccionaría la leona? ¿Por qué lo hacemos con nosotras las mujeres? ¿Por qué nos separamos de las crías y los tratamos? O sea, ¿cuál es la urgencia de pesar ese bebé? ¿Cuál es la urgencia de medirlo? ¿Cuál es la urgencia de ponerle una inyección de vitamina K? ¿Cuál es la urgencia? Cuando hay un beneficio real en la transferencia de microbioma de la piel y de la boca y de la nariz de mamá a esa primer siembra que fue el canal vaginal y luego que el bebé se llene de esos microorganismos que forman parte del microbioma de su madre y que por lo tanto también ya tienen anticuerpos contra esos microorganismos y que se los va a transferir a través de la leche. El apego inmediato piel con piel regula la temperatura corporal, reduce infecciones, favorece la lactancia exitosa, menor duración del llanto del recién nacido, porque el llanto del recién nacido no es un parámetro para saber el bienestar del bebé. Con que el bebé esté respirando, tenga buena coloración, buen tono muscular, que tenga buena respuesta a estímulos, tenga un latido cardíaco normal. ¿Cuál es el problema? El bebé puede no llorar y eso va a ser un bebé menos estresado. Y el estrés sí modifica estructuras cerebrales en la infancia. Disminuye estrés en el bebé, favorece un vínculo materno, porque además las mujeres jamás vamos a tener tanta oxitocina circulando en nuestro cuerpo como ese periodo de alumbramiento. Y es tan linda la coordinación que hay entre la generación de un vínculo con tu nueva cría, porque lo tuviste en el pecho cuando tu oxitocina estaba hasta el full, y la capacidad que tiene tu útero de contraerse con esa oxitocina para evitar sangrado. Y claro que mejora también el estrés postraumático en la madre. Y, o sea, si tú me dices, pero se va a enfriar, no se va a enfriar, la madre está a 37 grados. O sea, ese pecho puede servirte como una cuna térmica. No hay ninguna urgencia por separarlos. En la foto de arriba, ese bebé está siendo medido de su talla. En la foto de abajo también. Y tu bebé no va a pesar medio kilo más o 5 centímetros menos porque lo hagas una hora después y le permitas esa primera hora tener en los brazos a la madre. Estas fotos que les pongo son de instituciones públicas, estas son de las redes, estas no son mías, para que vean cómo en institución pública también se pueden tener partos respetados, no necesitas infraestructura especial, no necesitas mayores insumos, al contrario, se disminuyen. Y si disminuyes además con eso tu índice de cesáreas, todavía te ahorras más lana.
las pacientes pueden estar acompañadas. Y yo sé que me van a decir, es que en mi hospital no tenemos cubículos individuales. Exijámoslos. Exijámoslos. Seguimos manteniendo el sistema de salud de México con abatelenguas y cinta adhesiva. Y entonces nadie respinga, porque todos lo seguimos resolviendo con abatelenguas y cinta adhesiva, cuando tendríamos que estar exigiendo que haya al menos cubículos, o que los que ya tenemos, que están apartados con cortinas, por favor, manténganlos cerrados. O sea, ¿qué necesidad tiene la paciente de sentirse expuesta cuando le vas a hacer un tacto? Creo que no hay ninguna necesidad de exponer a nuestras pacientes y que por algo, o sea, entender la intimidad, es más, entender la luz baja de esta escena, es entender que ese bebé que nazca se va a beneficiar de una luz tenue para poder hacer contacto visual con la madre y que eso genera un vínculo completamente distinto para el resto de su vida. O sea, estas escenas de instituciones públicas son completamente posibles, completamente posibles. Y bueno, lo que hay que modificar un montón es nuestro concepto de mujer, porque países de primer mundo donde la equidad de género no se regatea como en México, esta es la forma de parir. No hay formas de parir. Nuestro concepto de mujer, visualizando a las mujeres como seres integrales, seres sexuales, capaces de tomar decisiones, capaces de sentir y capaces de parir, me parece un obligado. Y entender el parto como un proceso completamente fisiológico que requiere acompañamiento y supervisión. Yo no estoy diciendo que las mujeres se vayan a parir al cerro. Yo estoy diciendo que el acompañamiento y la supervisión de alguien que sepa cuándo tiene que intervenir, pero que también sepa cuándo no tiene que meter las manos. Y por último, les dejo la reflexión de que hablar de parto respetado debería de ser un obsoleto. Hablar de parto respetado es como hablar de sexo con consentimiento. El sexo sin consentimiento es violación. El parto no respetado es violencia obstétrica. El lenguaje importa y la forma en la que nosotros nos referimos a este tipo de prácticas tendría que cambiar para poder visualizar las violencias. Y bueno, yo traté de hacer un resumen de un tema que además yo podría aquí hablar 3 días, pero que el foro no creo que me aguante para tanto, y me encantaría que si ustedes tienen alguna inquietud o alguna retroalimentación, por favor me la hagan saber. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias, María. Estuvo muy interesante, muy completo tu recorrido de todas las violencias, pero también las otras formas en que se puede dar la atención, ¿no? Bueno, seguramente hay preguntas, comentarios. Aquí en el Facebook hay un comentario de Jazz. Dice que poderoso escuchar toda esta información desde la que se validan las necesidades reales de las mujeres y sus hijos. La medicina es tan fría en muchos casos que se nos ha objetivizado al punto de la violencia obstétrica y de muchas otras violencias. Gracias, Mariana. Y por acá en el chat en el Zoom tenía Mónica algunos comentarios. Mónica, no sé si quieres hacerlos hablados o los leo. ¿Quieres participar? No, los puedes leer, no hay problema, por eso lo puse para que se lean. Sí. Entonces, Entonces, lo puedo explicar también. Sí. bueno, entonces Mónica comenta acá, el rechazo a aceptar el concepto de violencia obstétrica es tan grande entre los obstetras que acabo de enterarme que de un obstetra de moda aquí en Baja California Sur que atiende a puras cesáreas bajo la promoción de atención de cesárea humanizada. Esto es porque deja de entrar a marido, persona acompañante y que corta el cordón umbilical. Es decir, estamos atestiguando a la corrupción de los conceptos para que los médicos sigan violentando a las mujeres en parto. Lo más grave es que trabajan con ciertas dulas que obviamente se dejan corromper muy lamentablemente. El trabajo con las colegas debe ser desde las escuelas de medicina y por otro lado dentro de la Secretaría de Salud, en los hospitales y con las mujeres. Lo que estás describiendo ya era una realidad en los 80s y antes, o sea, no ha cambiado casi nada. Así es. A mí me emociona mucho cuando me invitan a las facultades de medicina. Me emociona y me mete en jaque porque las estudiantes de medicina encuentran esta información, hace todo el sentido del mundo, se dan cuenta que otra forma es posible y luego se van a sus prácticas a ver que se hace todo lo contrario. Y ustedes y yo sabemos que esta práctica o esta educación médica tan vertical hace que ellas no puedan tener la capacidad de cuestionar o de debatir
qué es lo que se está realizando su médico de base, porque ¿dónde crees que tú vas a saber más que yo? ¿Dónde crees que me vas a cuestionar, no? Esta medicina jerárquica no permite que haya un punto reflexivo y que modifiquemos prácticas porque todo quieren seguir haciendo como si fueran recetas de cocina. Mónica. Sí, me da mucho gusto escucharte porque yo empecé mi práctica en el hospital con una, y a mí, cuando empecé a trabajar violencia obstétrica, te estoy hablando de los 90s, me costó la plaza, ¿no? O sea, tuve que renunciar porque intenté todo lo posible o sea, desde educar a los médicos, a los colegas, a las colegas, era imposible. Y trabajé mucho lo que tú pones ahí, es verdad, creo que hay muchas cosas que se pueden realizar en los hospitales públicos. O sea, nosotros lográbamos, bueno, me aconchavé a un ginecobstetra que era sensible, y podíamos trabajar posturas y todo, pero era, o sea, del 100% de los partos era una muy mínima cantidad y bueno, le digo, fue muy, muy fuerte porque fue una lucha tremenda y empecé a trabajar después, independiente del sistema de salud. Pero a lo que voy es que el problema aquí también tiene que ver con toda esta cuestión de cómo se va corrompiendo el sistema. O sea, a mí me parece increíble que sigas así y que además haya más compañeras que puedan aprender de ti, que vayan haciendo todos los principios que tú pones ahí, porque pues te digo, hemos pasado muchas por eso y terminamos con este tipo de cosas, ¿no? Con dulas que se corrompen. O sea, a ese nivel, incluso caradurísimamente, por ejemplo, este médico que está de moda, hace la propaganda en Facebook y en todos lados, es cesárea, o sea, no hay otra posibilidad. Esa es la atención del parto en este estado. Bueno, claro, con una cierta faja de sociedad, o sea, de mujeres que además son profesionistas, etcétera, ¿no? Y pues a las mujeres más pobres, pues les pasa lo que tú estabas describiendo. Entonces, yo sí creo que desafortunadamente mi conclusión, después de tantos, tantos años que hemos tratado de cambiar esto y que no ha cambiado, por eso te dije, o sea, parece que no ha cambiado nada, ¿no? Hemos avanzado un pasito microscópico, y por más que les muestres la evidencia científica, o sea, es una cuestión interna, como tú lo pusiste, de las relaciones de poder adentro del sistema, ¿no? De la escalera y cómo se van teniendo que adaptar las compañeras, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están en ginecobstetricia, a ese sistema, porque si no, no terminan su especialidad, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que aprovechar, en el caso de nuestra red, tener más incidencia con la Secretaría de Salud y empezar a promover, digamos, actos administrativos, o sea, de algún tipo de castigo a que no se lleve a cabo empecemos con las mínimas libertades que pueden permitirles a caminar adentro de las salas de labor, a que entren con sus parejas o sus amigas o con quien sea. O sea, empezar a modificar esas cosas y que haya un sistema de observación de faltas que esos son parte de los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, esto yo lo pongo como una inquietud que tenemos muchas de nosotras y que tenemos que empezar a trabajar con las autoridades, porque mientras no haya una, digamos, yo no le quiero llamar castigo, pero si no haya una repercusión de lo que está pasando dentro del sistema, más allá obviamente de todo lo que sufren las mujeres, y un trabajo con las mujeres usuarias, porque estamos hablando también de que hay que trabajar mucho con la conciencia de las mujeres usuarias. Si no trabajamos con las mujeres usuarias, siempre van a estar esta cosa de hasta agradecer al médico, ¿no? Que haya hecho todas esas barbaridades. Entonces tenemos aquí mucho trabajo, pero sí creo que tiene que haber
una repercusión de las faltas que están, porque la OMS ya tiene muchísimos años que lo ha planteado. Entonces creo que yo te felicito por tu trabajo, ojalá tuviéramos muchos clones de ti, y como dices, desafortunadamente, afortunadamente para ti y para todas las mujeres que trabajas, pero desafortunadamente, pues muy pocas pueden llegar a ti y pagarlo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con permiso, gracias, muy amable y gracias por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, Mónica. Te quiero contar que sí tengo conocimiento de que hay, o sea, dentro de esta legislación de que hay de parto o de violencia obstétrica, las penalizaciones se supone que deben ser cursos de sensibilización, o sea, no es punible, no te vas a meter a la cárcel por violencia obstétrica. Se están haciendo cosas administrativas y más como reparadoras, ¿no? Como el taller, como la plática. Sin embargo, es que es sumamente difícil porque las cabezas no están convencidas, porque además por los techos de cristal las cabezas siguen siendo vatos, ¿no? O sea, siguen siendo hombres tomando decisiones sobre cuerpos femeninos. Algo que es muy fácil de visualizar es los pasos que se dieron hacia atrás ahora con la pandemia. O sea, la forma en la que se maltrató el nacimiento, cuando hay una crisis mundial de economía, de salud, los derechos reproductivos de las mujeres son los primeros que se van para atrás. Y no se ha recuperado. Acá en la Ciudad de México teníamos como 3 hospitales en los que se podía atender un parto de forma decente, y uno de los principales echó todas sus políticas para atrás porque pusieron a partir de la pandemia a un urgenciólogo en la cabeza que cree que el nacimiento es una bomba de tiempo. Y entonces, adiós parto respetado, adiós nacimientos en el agua, adiós todo. Y se cayó el proyecto de parto respetado en ese hospital, que además fue donde yo me formé. Entonces, es muy interesante ver, porque todo el mundo se empeña en empoderar a las mujeres, pero ¿dónde se van a empoderar en este sistema y en esta sociedad y de estas formas? O sea, ¿por qué les pides que ellas, sin todas esas herramientas, se levanten a ver cómo puedan? Me parece sumamente injusto, ¿no? Hay que cambiar los entornos, hay que cambiar y educar, porque además, Mónica, tú dijiste algo, si el parto respetado sigue siendo de mujeres privilegiadas, de mujeres que pueden pagar una atención privada, de mujeres que se cuestionaron, que tienen acceso a información, de mujeres que se saben suficientes y andan buscando quién les atienda. Pero no por estar en un hospital privado te van a atender sin violencia. Te van a sonreír y te van a cobrar al final, pero no va a estar libre de violencia. O sea, los hospitales privados están llenos de violencias tratadas de forma amable, están llenos de cesáreas innecesarias, están llenos de intervenciones en las que se ve beneficiada la cartera y la agenda del médico. O sea, no por atenderte en un hospital privado tienes garantizado que no vas a ser víctima de violencia, aún siendo una mujer blanca, porque aún las mujeres blancas, clase alta, privilegiadas, siguen siendo víctimas de violencia obstétrica. Sí, a mí también lo que me preocupa, que creo que es algo que tenemos que ver, cómo cuando se va ampliando, o sea, cuando creemos que las personas que van a defender y que van a cambiar esto y que nos van a acompañar, como en el caso de las dulas, hay una cuestión de corrupción ahorita. Digo, no lo quiero generalizar, porque yo fui dula, o sea, no lo quiero generalizar, hay gente maravillosa, que hacen antropología médica, o sea, maravillosa, pero hay que tener mucho cuidado porque lo estamos atestiguando, al menos aquí, y he visto otros casos en otros lados, y también la corrupción del lenguaje, porque a eso iba. O sea, ahora, pues, lo que tú decías, vamos a empoderar, no las vamos a empoderar, las mujeres tenemos el poder interno, lo que vamos a hacer es acompañar y poder facilitar, que ellas puedan ejercer sus libertades, ¿no? Entonces eso obviamente las empodera, o sea, obviamente, pero ¿cómo se usa el empoderamiento? Todos los conceptos que las médicas feministas luchado por tantos años, ya están siendo cooptados por los sistemas en contra de las mujeres, ¿no? Te digo, así como cooptan algunas dulas que doblan las manos y lo que usted diga, doctor, ¿no? Y que también puede ser por la cuestión monetaria, todo lo que es el lenguaje, y eso es muy, muy delicado. Entonces, y lo que tú dices, las repercusiones son que vayan a un taller, pero el taller, digo, ya también lo hemos vivido, se ríen atrás, van a un taller
sacan el diploma o lo que fuera, el certificado, y se pueden seguir haciendo. Es romper con las rutinas consuetudinarias que sin ninguna base científica, que por una cuestión solamente de comodidad de los médicos y del sistema de poderes, se están replicando y replicando, ¿no? Entonces, pero también entendemos que las médicas que están en formación adentro de los hospitales tienen un nivel de vulnerabilidad muy grande y no se van a poner, o sea, es poco el margen de maniobra que tienen para poder apoyar a las mujeres. Sin embargo, sí puede haber un espacio de maniobra. Eso es muy importante lo que dijiste. A pesar de que estemos en hospitales públicos, el espacio de atención donde nosotros vamos a atender es un espacio nuestro también. Entonces ahí podemos hacer muchísimas cosas que beneficien y faciliten a las mujeres. Muchas gracias. Bueno, tenemos también unos comentarios en el Facebook. Y dice Miriam, las mujeres necesitamos reapropiarnos de nuestros cuerpos, nuestras maternidades y nuestros partos. Y Carmen menciona, gracias a todas por este espacio, aprendí muchísimo, me sensibilizaron y me emociona saber que otra medicina es posible. Y Paulina comenta, yo soy enfermera en un hospital público de ginecología y es muy frustrante en cuanto nos ponen el pie a las que hemos querido visibilizar ese tema, ¿no? Que creo que es lo que Mónica también acaba de comentar, ¿no? Que incluso pues, dejó su plaza por esas violencias que hablamos un poco la semana pasada, ¿no? De que también se vive dentro del sistema como médicas o como personas de salud que queriendo hacer las cosas distintas y que eso no es tan fácil. No sé si hay alguna otra pregunta, las que están acá en el Facebook. Lo que yo te quería preguntar o preguntar es, jalando un poco el tema de la violencia obstétrica, también a la violencia obstétrica que se vive en los procesos de aborto, ¿no? Creo que todo lo que has comentado, pues, se aplica ahí completamente también, ¿no? Desde el control sobre los cuerpos, las decisiones, las violencias, las medicalizaciones innecesarias. No sé si quieres comentar algo sobre esto, ¿no? Como ahorita te enfocaste en el parto, que obviamente pues es el tema más grande de que se habla de la violencia obstétrica, pero creo que ya por lo que nos reúna acá, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y poder seguir o no con un embarazo, ¿no? Que en esto también se aplica el término violencia obstétrica. Sí, en cuestión de decisión de interrupción del embarazo, creo que está muy potencializado cómo hay una obstrucción completa del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En interrupción del embarazo, claro que se considera violencia obstétrica porque el aborto y el embarazo son procesos obstétricos y hay una sobreutilización de ser objetora de conciencia para negociarte, convencerte, ¿no? Convencerte cuando, o sea, ¿en qué pedestal te estás parando para creer que tú tienes que venir a convencer a la mujer de que un proceso es mejor que otro para ella, para su vida, para su estatus social, económico, educativo, etcétera? Y hay mucha obstaculización del ejercicio del derecho, desde no dar información, desde denunciar a una mujer que está ejerciendo su derecho, penalizar, discriminar, señalar, invalidar su decisión y mucho más aún calificarla, ¿no? Dándole una connotación completamente negativa. En cuanto a aborto, creo que, híjole, si las mujeres que somos visibilizadas como cuerpos gestantes en el parto somos violentadas, imagínate una mujer que no le quiere entrar a la gestación. O sea, claro que la violencia está potencializada. Además de todo el retraso que hay con respecto a la legislación de derecho a decidir en todo el país, ¿no? Porque la Ciudad de México le llevamos 14 años de adelantado a muchos estados. Entonces, es sumamente, es triste, pero al mismo tiempo es risorio cómo esta sociedad se empeña en obstaculizar que las mujeres puedan tener la capacidad de tomar una decisión que no va a repercutir en absolutamente nadie más que en sus cuerpos. Además de
una ignorancia de que o se le venden riesgos a las mujeres que no son reales y que no se les explica que incluso llegar a término y tener un parto o una cesárea es muchas veces más peligroso que tener una interrupción del embarazo. Sí, completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Aquí hay otro comentario en el chat de Estela. Dice que trabajar desde la perspectiva de género y derechos humanos es súper importante. Pienso que otorgar un trato digno a las usuarias es un buen comienzo. Sí, gracias por este espacio. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario. Aprovechen. No sé si hay algo que quieres agregar, Mariana, o que todavía quieres compartirnos. No, yo creo que para terminar quiero agradecer mucho este espacio. De verdad me entusiasman mucho los foros. A mí me encanta hablar, lo mío es hablar. Entonces sé que me contemplan un poco por eso. Cada vez me da no solo menos pena, sino más gusto ser incómoda. Cada vez lo siento que nuestra voz suena más fuerte. Las invitaría a que no se bajen de la lucha. O sea, las médicas somos sumamente importantes porque estamos infiltradas en el sistema que violenta a las mujeres y podemos cambiarlo desde adentro. Y que a las mujeres que nos están escuchando, que no son médicas, que no dejen de levantar la voz, porque yo siempre termino así mis conferencias diciendo, somos nosotras las que estamos exigiendo que el sistema médico se mueva. Somos las mujeres y las pacientes las que estamos señalando a los médicos violentadores, las que estamos empujando al cambio. Entonces no dejen de quejarse, nuestra rabia sirve, nuestra voz funciona y hay que seguirla levantando. Muchas gracias, yo creo que fue el cierre perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todas, todos y todas por estar acá y pues nos estaremos viendo. Muchas gracias.